Thank you. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a entrar en el mundo de Joyce. Tenemos champán, personas en cuerpo presente y otras allí atrás de la ventana. Bueno, es un placer recibirlos y empezar con este maravilloso autor, James Joyce. Podríamos llamar padre de la modernidad en la narrativa, y lo suyo no es solo narrativa, pero su biógrafo más destacado, llamado Ellman, dice que aún hoy, o incluso sus contemporáneos, lo criticaban o decían, no, a mí Joyce no me gusta, pero dice, bueno, que ya Joyce es una nueva forma de narrativa, así como T.S. Eliot es la nueva forma de verso, y Pablo Picasso representa la nueva forma de la pintura hablando de la modernidad, ¿no? Entonces, dentro de algún tiempo decir, no, miren, a mí Joyce no me gusta o no lo entiendo, qué sé yo, es como decir, bueno, Picasso no me gusta, ok. Pero ya se ha vuelto como parte de la atmósfera, ya el mundo comienza a comprenderlo. Dani, te voy a pedir que pongas mute eso, porque me salen los ruidos después. Estamos todos muteados, ¿eh? No, vos estás con sonido. Bueno, si no los muteo yo. Pero si se pueden mutear ustedes, mejor, así no me cuesta volverlos. Si tocan la pantalla y se mute. Perfecto. Bueno, entonces hablamos del recorrido. Junto con la lectura vamos a abordar aspectos de la vida de Joyce y vamos a poner un especial foco en el modo de creación de Joyce, que es lo que más vamos a acompañar y a ahondar. Y por supuesto, como siempre, haremos nuestra intervención en la obra mediante las escrituras, que serán nuestras propias obras. La primera, como siempre, aludiendo a cómo nos resuena la voz de Joyce, cómo nos resuena lo que acabamos de leer, qué eco, qué recuerdos o qué preguntas nos despierta, y eso bien fresco. Y luego harán las tareas imposibles, que es cuando yo les doy las palabras y tienen que escribir algo. Y cuanto más confianza, entrega y en especial modestia ponemos en esta tarea, mejor sale, porque allí en la modestia está el momento en que uno suelta y no busca resultados y no busca parecer muy creativo. Entonces yo creo que nos conectamos con una parte superior de cada uno, cuando cada uno logra no preocuparse y permitir escribir sin preocupación, casi desde el fluir de la conciencia, tratando de acercarnos a Joyce. Me pareció divertido hablar del nombre de Joyce, que Joyce viene del francés joyeux, joyeux, que es alegre, feliz, placentero, y él jugaba con su apellido y decía, por un lado, que la literatura debía ser el santo espíritu de la alegría, y aceptó su nombre como una profecía, y a su vez se divertía refiriéndose a sí mismo como James Joyless, ¿no? Jaime sin alegría, o Joyce in the Wilderness, que es un Joyce que vive en la tierra salvaje. Era siempre juguetón, ¿no? Entonces, su mayor biógrafo, el irlandés Richard Ellman, sostiene que estamos aún aprendiendo a ser contemporáneos de Joyce para interpretarlo. Esto es muy difícil porque no tenemos distancia, y a su vez nos coloca en el mismo lugar de Joyce escribiendo. Cito a Ellman. Ellman busca reflejar la vida de Joyce para reflejar la incesante y compleja unión de composición y sucesos. La vida de un artista, y en especial la de uno de la talla de Joyce, difiere de la vida de cualquiera en tanto que está
convirtiendo los hechos de su vida en fuentes de su arte, aún en el momento preciso en que están sucediendo. En lugar de permitir que cada día se diluya en la bruma de la memoria imprecisa, empujado por el día que sigue y el que sigue y el que sigue, decide dar forma una y otra vez a las vivencias que lo formaron a él. Sigo citando a Ellman. Joyce es al mismo tiempo el cautivo y el liberador. A cambio, el proceso de reconfigurar cada experiencia se convierte en parte de su vida, otro de sus eventos recurrentes, igual que despertarse y volver a dormir. Voy a repetir eso porque cuesta pensarlo aún. Es al mismo tiempo cautivo y liberador, porque da forma una y otra vez a las vivencias que lo forman a él. El proceso de reconfigurar cada experiencia se convierte en parte de su vida. Reconfigurar sería escribir. Otro de sus eventos recurrentes, igual que despertarse y volver a dormir. Entonces, cuando escribe, reconfigura cada escena de su vida. Vamos a leer hoy un triste caso. Esto ya no es de Ellman, esto es mío. Un triste caso está narrado en tercera persona, alterna la composición de personajes a partir de la descripción física de hábitos, el cuarto donde vive Duffy, describe la geografía, la ciudad, las tabernas, la ópera, y un conjunto de sucesos alternados con sus propias reflexiones o pensamientos. Hay una noticia textual del periódico que da nombre al cuento y teje la trama desde la descripción visual que hace un constante contrapunto, presten atención a esto, con el sonido, el ritmo, la voz, todo lo que se puede oír o la ausencia de sonido. También aquí van a ver a Borges, digamos mejor al revés, a Joyce en Borges, que también cita el sonido, la voz, como veníamos leyendo. La historia que vamos a leer está narrada en tercera persona, en torno de la vida del hermano de James Joyce, que es Stanislao, Stani. Hay dos ejes. Por un lado, Stani había tenido una pelea en el barrio con un tal Duffy. Entonces a Stani le divirtió que pusiera al personaje Duffy, que es alguien que él sabe que existe y que tuvo una pelea tremenda, física, ¿no?, de chicos, en este cuento. Y hay otra vertiente que es la siguiente. El personaje, el señor Duffy, tiene un gran parecido al hermano de él, Stani, en muchos de los hábitos y actitudes. A su vez, el hermano Stani escribía un diario en tercera persona. Y Jim, como lo llama Stani, tomaba ese diario como fuente de inspiración e incluso copiaba secciones enteras del diario del hermano, conversaciones, descripciones, ideas, vivencias del hermano. En su diario, que además él ya dice un nombre que es bile beans, pastillas de bilis. Ese pastillas de bilis es un recorte del diario, son unas pastillas para el hígado que existen o que existían realmente, y que él lo puso irónicamente como el título de su diario, Pastillas de bilis. Y este nombre figura en el cuento Un triste caso,
y cita en su diario, ¿no? Que se llama Diario de Dublín, Dublin Diary, de Stanislaus Joyce. Cito: mi hermano me utiliza igual que un carnicero cuando usa un trozo de hierro para afilar su cuchillo. Fin de cita. En un momento Stani quemó el diario y dice Stani que le hubiera resultado de gran utilidad para escribir su novela a su hermano y que de cualquier modo, si le hubiera sido útil, lo lamenta de todos modos. Hay una escena que es de la ópera. James Joyce era un excelente cantante y de hecho en un momento tuvo que decidir si iba a continuar con la literatura o el canto, porque tenía gran talento y pasión por la música y el canto, y fue para él una decisión muy difícil. De hecho, uno de los episodios de Joyce es completamente de Joyce, de Ulises, es completamente musical. Las letras están usadas por los sonidos y los ritmos. Y es difícil de entender, pero si uno lo lee en voz alta, escucha toda la música y los ritmos y los compases maravillosos de las palabras. También hay una cita en el cuento, Un triste caso, que habla del amor entre hombres o el amor entre mujeres y hombres. Esa es una cita textual del diario de Stani, que a su vez estaba leyendo Nietzsche y lo copió de Nietzsche. Si alguien tiene el libro Dublineses, en cualquier versión, hay nuevas versiones, hay viejas y también está en inglés, que yo a veces, yo tengo dos versiones, tengo una de Marcos Mayer, tengo la de Guillermo Cabrera Infante y tengo una versión en inglés muy vieja, creo que es de Penguin. Lo que leí es que hay las variantes que podemos ver si alguien sigue el texto en su libro, que Joyce corrigió muchísimas veces dublineses. De hecho, primero lo escribió entre 1904 y lo terminó publicando en 1914 con la ayuda del gran poeta Ezra Pound. Tuvo que censurar un montón de cosas primero porque era muy crítico, hablaba de política y decía lo que ellos consideraban maldiciones o malas palabras e insultos y había que eliminarlos. O incluso eliminar referencias reales como nombres de personas que existieron, entonces las autoridades los censuraron, o lugares geográficos. De hecho, Ulises está la farmacia, que es la farmacia, la biblioteca, que es la biblioteca, el bibliotecario con nombre y apellido que existió y que atendía la biblioteca, y así, bueno, igual lo censuraron tantas veces que lo terminaron censurando por cuestiones de sexo, masturbaciones, etcétera, que le llamó más la atención que el nombre del bibliotecario, que bueno, no, podría ser un insulto a su familia, pero bueno, ahí figura. Ya no sabían qué eliminar, pero en dublineses, como no había cosas tan estrambóticas, tuvo que eliminar muchas cosas por la censura. Él corrigió muchísimo la puntuación, sacó muchísimas comas y cambió alrededor de 1500 palabras. Con lo cual, según qué libro tengamos y en qué original se basó, tenemos la doble mediación de la traducción del traductor y de la versión que tomaron del propio Joyce, la publicación, el año de publicación y la editorial. Así que ahí vamos a ver leves cambios. En la versión de Marcos Mayer es periodista, traductor y fue profesor de la Universidad de Buenos Aires en letras. Él dice cosas tales como que Anthony Burgess dijo que todos los cuentos de dublineses son estudios acerca de la frustración y la parálisis. Yo agrego acá que esta es una lectura argumental.
Entonces, según cómo cortemos, según qué eje cortemos y unamos los acontecimientos, podemos hacer esta lectura que es en un nivel y que sí es bastante certera porque, bueno, James Joyce decía que Dublín Irlanda estaba anclada en la historia, arruinada por la religión, por la política, por los borrachos, era muy crítico. Incluso él mismo no se incluyó dentro de lo que llamaban la línea de escritores irlandeses. Él no quería, se sentía de alguna forma enojado con Irlanda, entonces no estaba en ese grupo de escritores, se apartó. Los personajes, sigo con Marcos Mayer, aparecen en situaciones de las que no pueden salir. El trasfondo de la cultura, la religión, la política, el alma irlandesa, los hábitos arraigados, el peso de la historia del país. Dice que todo eso son anclas, ¿no? Que no permiten a los personajes liberarse. Joyce publicó Dublineses con la ayuda de Ezra Pound. Bueno, tuvo que eliminar, les contaba, nombres de ciudades y otros datos que las autoridades dijeron que eran comprometedores. A su vez, el autor tiene una piedad distante hacia sus personajes y descubre historias detrás de las historias pequeñas y de los seres pequeños. Los cuentos de Joyce son modernos de dos formas. Por un lado, porque no tienen la famosa introducción, nudo y desenlace con una conclusión clásica, sino porque hay una historia arriba y otra que se está tejiendo por debajo. Y en tal caso, la conclusión o una típica conclusión es un cambio en el estado de la conciencia del personaje, que puede llamarse una epifanía. Entonces, en un relato clásico habría un suceso que marca el fin. Y aquí hay, muy seguido, un cambio en la conciencia. Ese es un movimiento enorme e invisible que caracteriza mucho a Joyce. Bueno, entonces, vamos a seguir viendo a Joyce con cada cuento y deteniéndonos, pero yo quisiera empezar con el cuento, que es bastante extenso, y empezar con nuestro trabajo y continuar siempre con Joyce. Ahí no dije la famosa fecha de nacimiento, que varía, pero es 1882, 1940, nació en Dublín, murió en Zurich, Suiza. Lo primero que escribió fue, o que publicó, fue Dublineses, luego Retrato de un artista joven, que es bastante autobiográfico, aunque es ficcional. Escribió un libro de poesía, escribió una obra de teatro, y bueno, Ulises. Y descubrí otro librito que escribió, que no se había publicado, que se llama Giacomo Joyce, ya que, bueno, como gran escritor moderno vivió en el exilio, protestó contra Irlanda, vivió en París, vivió en Trieste, y acá en Trieste escribió Giacomo Joyce, para ser él también. Esto sería lo primero que escribió, que no figura, o sea, no están las típicas listas de lo que él escribió, y se puso como para fundirse con Italia, y hay mucho de lo que después va a aparecer en Ulises. Es como una historia breve escrita en forma poética, con mezcla de italiano, muchas citas en italiano. Y quizás por Puccini también. Y claro, la música, sí, la música está todo el tiempo presente en Ulises, la ópera, letras de óperas. ¿Puedes decir qué ópera en particular? No sé No, ahora, okay. pero hay distintas óperas en Ulises, sí, que que están, no, hay varias.
pero sí italianos, en especial. Entonces, ¿alguno tiene una traducción distinta, además de la de Cabrera Infante? ¿La de Scott? No sé. Ah, la que las que están vendiendo. Ah. Hay una nueva traducción que es la de Scott. ¿Vos compraste esa, Alex? Sí. Sí. Bueno, es interesante que veas como por dónde va, si total es una paráfrasis. Yo voy a leer de la de Cabrera Infante todo el texto y voy a leer la noticia, la cita de la noticia de Marcos Mayer. Uno es editorial Lumen, Lumen es la misma de la que leímos Hemingway, y Losada, dos clásicos. Yo el libro que tengo de Joyce es antiguo y es bilingüe, pero la verdad que no sé de qué editorial es, lo tengo que buscar. Es poesía. Ah, es poesía, qué maravilla. Bueno, acá Lili Ise también tiene el de poesía bilingüe, pero no es antiguo, es bastante nuevo. Bueno, su aspecto es bastante antiguo, pero la verdad que no sé en qué año está editado. Bueno, por empezar, Marcos Mayer llama el título del cuento, en inglés es A Sad Case. Él lo llama, Mayer lo llama un caso doloroso y Cabrera Infante un triste caso. No, a painful case, claro. Pero yo me quedo con un triste caso porque painful es literal, entonces sería una metáfora. Un triste caso me parece que representa mejor la figura. Un triste caso. Mr. James Duffy residía. Ah, les quería decir una cosa más que no les dije antes. Hay un parque en Dublín, porque agrega algo de la geografía, que se llama el Phoenix Park. Ese parque Phoenix, con el mismo nombre del ave Fénix, es el escenario, dice la leyenda, donde fue el encuentro de Tristán e Isolda. Entonces, en ese parque marca el carácter del amor apasionado, frustrado, tormentoso. Y también por llamarse Fénix, también nos remite al ave Fénix que renace de las cenizas y al amor como símbolo, porque el amor siempre es renacimiento. Eso lo saqué de una nota de otra autora, pero como son muchos libros, no los traigo todos porque vengo en bicicleta. Te vas a tener que poner un cosito. Un sidecar. No, igual me fue bien, porque si no es inmanejable tener todos esos libros. Tampoco podría abrir y cerrar todos los libros, así que tomé notas. Pero me pareció interesante eso de ese parque, porque James Duffy, no es James, sí, se llama James, es una mezcla interesante. James, como James Joyce, es James Duffy. Duffy es el que le pegó el hermano, Stanley, y el carácter del señor Duffy es como si fuera Stanley. Entonces, ese es todo el contexto familiar de quienes están ahí. El señor iba al banco a trabajar en tranvía y volvía cruzando el parque o junto al parque. Y él vivía, Chapel Isot está al sudoeste de Dublín, y la señora con la que se encuentra está debajo del parque, en una de las puertas al sudeste. Todo eso existe. Entonces va en tranvía y vuelve caminando. Ese es el recorrido. Y que sea Phoenix es relevante. El Phoenix Park. Y otro dato tan importante, que no sé si seguirá vigente, pero decía la nota
que es el parque urbano más grande del mundo, que es muy, muy, muy grande para ser un parque urbano. Habría que averiguar si sigue siendo el más grande del mundo o casi el más grande del mundo. Sí, habrá que ir a verlo. Sí, sí. Sí. Sí, un fragmento porque lo tomé como modelo de construcción de personaje. Cómo construye, que esto también lo podemos leer transversalmente, cómo el narrador construye un personaje mediante distintos mecanismos. La descripción física, porque lo van a ver físicamente, describe su cara, su ropa, su bastón, sus sonidos, todos los hábitos, todas las cosas que repite. Ese hábito principal que es hablar de sí mismo en tercera persona, contando cosas en tiempo pasado de sí mismo, que eso es verdad y eso lo hacía Stani. Y todo el resto de las cosas que hace, los pensamientos que tiene. Y luego hay un momento en que hay una condensación de su personalidad, en que dice todo lo que hace y todo lo que no hace. Por ejemplo, dice que nunca da limosna. Acá el primer libro, el de Giacomo Joyce, dice que se detenía ante todos los pordioseros para dar limosna, así que ya, esto fue hace muchos años, ya en este no da más limosna, se cansó de dar limosna. Bueno, entonces así arma como es un personaje. Eso a mí, lo de dar limosna, me hace acordar a mi padre. Mi padre siempre venía cargado de o monedas o billetes chicos en distintos bolsillos y en el auto, en el cenicero, porque para él era una tarea que alguien lo parara y le dijera algo, y entonces él conversaba y le daba algo, pero se quedaba conversando un montón de tiempo con quien fuera que venía a limpiar el vidrio o a pedir o a decir algo. Así que eso caracteriza a una persona que nunca da limosna o que siempre da limosna. Habla de cierta sensibilidad. Ahora sí, que hablé del parque y de los characters, entramos. Un triste caso. Mr. James Duffy residía en Chapelizod porque quería vivir lo más lejos posible de la capital de que era ciudadano y porque encontraba todos los otros suburbios de Dublín mezquinos, modernos y pretenciosos. Vivía en una casa vieja y sombría, y desde su ventana podía ver la destilería abandonada y más arriba el río poco profundo en que se fundó Dublín. Las altivas paredes de su habitación sin alfombras se veían libres de cuadros. Había comprado él mismo las piezas del mobiliario, una cama de hierro negro, un lavamanos de hierro, 4 sillas de junco, un perchero ropero, una arqueta carbonera, un guardafuegos con sus atizadores y una mesa cuadrada sobre la que había un escritorio doble. En un nicho había hecho un librero con anaqueles de pino blanco. La cama estaba tendida con sábanas blancas y cubierta a los pies por una colcha escarlata y negra. Un espejito de mano colgaba sobre el lavamanos y durante el día una lámpara de pantalla blanca era el único adorno de la chimenea. Los libros en los anaqueles blancos estaban arreglados por su peso, de abajo arriba. En el anaquel más bajo estaban las obras completas de Wordsworth y en un extremo del estante de arriba había un ejemplar del Catecismo de Maynooth cosido a la tapa de una libreta escolar. Sobre el escritorio tenía siempre material para escribir. En el escritorio reposaba el manuscrito de una traducción de Michael Kramer de Hauptmann, con las acotaciones escénicas en tinta púrpura y una resma de papel cogida por un alfiler de cobre. Escribía una frase en estas hojas de cuando en cuando, y en un momento irónico pegó el recorte de un anuncio de píldoras de bilis en la primera hoja. Al levantar la tapa del escritorio se escapaba de él
una fragancia tenue, el olor a lápices de cedro nuevos, o de un pomo de goma, o de una manzana muy madura que dejara allí olvidada. Mr. Duffy aborrecía todo lo que participara del desorden mental o físico. Un médico medieval lo habría tildado de saturnino. Su cara, que era el libro abierto de su vida, tenía el tinte cobrizo de las calles de Dublín. En su cabeza larga y bastante grande crecía un pelo seco y negro y un bigote leonado que no cubría del todo una boca nada amable. Sus pómulos le daban a su cara un aire duro, pero no había nada duro en sus ojos que, mirando el mundo por debajo de unas cejas leoninas, daban la impresión de un hombre siempre dispuesto a saludar en el prójimo un instinto redimible, pero decepcionado a menudo. Vivía a cierta distancia de su cuerpo, observando sus propios actos con mirada furtiva y escéptica. Poseía un extraño hábito autobiográfico que lo llevaba a componer mentalmente una breve oración sobre sí mismo con el sujeto en tercera persona y el predicado en tiempo pretérito. Nunca daba limosnas y caminaba erguido, llevando un robusto bastón de avellano. Fue durante años cajero de un banco privado de Baggot Street. Cada mañana venía desde Chapelizod en tranvía. A mediodía iba a Dunburg a almorzar, una botella grande de lager y una bandejita llena de bizcochos de arroz ruso. Quedaba libre a las 4. Comía en una casa de comidas en George Street, donde se sentía a salvo de la compañía de la dorada juventud dublinesa y donde había una cierta honestidad rústica en cuanto a la cuenta. Pasaba las noches sentado al piano de su casera o recorriendo los suburbios. Su amor por la música de Mozart lo llevaba a veces a la ópera o a un concierto. Eran estas las únicas liviandades en su vida. No tenía colegas, ni amigos, ni religión, ni credo. Vivía su vida espiritual sin comunión con el prójimo, visitando a los parientes por Navidad y acompañando el cortejo si morían. Llevaba a cabo estos dos deberes sociales en honor a la dignidad ancestral, pero no concedía nada más a las convenciones que rigen la vida en común. Se permitía creer que, dadas ciertas circunstancias, podría llegar a robar en su banco. Pero como estas circunstancias nunca se dieron, su vida se extendía uniforme, una historia exenta de peripecias. Una noche se halló sentado junto a 2 señoras en la rotunda. La sala, en silencio y apenas concurrida, auguraba un rotundo fracaso. La señora sentada a su lado echó una mirada en redondo, 1 o 2 veces, y después dijo: «Qué pena que haya tan pobre entrada esta noche. Es tan duro tener que cantar a las butacas vacías». Entendió él que dicha observación lo invitaba a conversar. Se sorprendió de que ella pareciera tan poco embarazada. Mientras hablaba, trató de fijarla en la memoria. Cuando supo que la joven sentada al otro lado era su hija, juzgó que ella debía de ser 1 año menor que él o algo así. Su cara, que debió de ser hermosa, era aún inteligente, un rostro ovalado de facciones decisivas. Los ojos eran azul oscuro y firmes. Su mirada comenzaba con una nota de desafío, pero confundida por lo que parecía un deliberado extravío
de la pupila en el iris, reveló momentáneamente un temperamento de gran sensibilidad. La pupila se enderezó rápida. La naturaleza a medias, revelada, cayó bajo el influjo de la prudencia, y su chaqueta de astracán, que modelaba un busto un tanto pleno, acentuó definitivamente la nota desafiante. La encontró unas semanas más tarde en un concierto en Earlsford Terrace y aprovechó el momento en que la hija estaba distraída para intimar. Ella aludió una o dos veces a su esposo, pero su tono no era como para convertir la mención en aviso. Se llamaba Mrs. Cínico. El tatarabuelo de su esposo había venido de Leghorn. Su esposo era capitán de un buque mercante que hacía la travesía entre Dublín y Holanda, y no tenían más que una hija. Al encontrarla casualmente por tercera vez, halló valor para concertar una cita. Ella fue. Este fue el primero de muchos encuentros. Se veían siempre por las noches y escogían para pasear las calles más calladas. A Mr. Duffy, sin embargo, le repugnaba la clandestinidad, y al advertir que estaban condenados a verse siempre furtivamente, la obligó a que lo invitara a su casa. El capitán Cínico propiciaba tales visitas pensando que estaba en juego la mano de su hija. Había eliminado a su esposa tan francamente de su elenco de placeres que no sospechaba que alguien pudiera interesarse en ella. Como el esposo estaba a menudo de viaje y la hija salía a dar lecciones de música, Mr. Duffy tuvo muchísimas ocasiones de disfrutar la compañía de la dama. Ninguno de los dos había tenido antes una aventura y no parecían conscientes de ninguna incongruencia. Poco a poco, sus pensamientos se ligaron a los de ella. Le prestaba libros, la proveía de ideas, compartía con ella su vida intelectual. Ella era todo oídos. En ocasiones, como retribución a sus teorías, ella le confiaba datos sobre su vida. Con solicitud casi maternal, ella lo urgió a que le abriera su naturaleza de par en par. Se volvió su confesora. Él le contó que había asistido en un tiempo a los mitines de un grupo socialista irlandés, donde se sintió como una figura única en medio de una falange de obreros sobrios en una buhardilla alumbrada con gran ineficacia por un candil. Cuando el grupo se dividió en 3 células, cada una en su buhardilla y con un líder, dejó de asistir a aquellas reuniones. Las discusiones de los obreros, le dijo, eran muy timoratas. El interés que prestaban a las cuestiones salariales, desmedido. Opinaba que se trataba de ásperos realistas, que se sentían agraviados por una precisión producto de un ocio que estaba fuera de su alcance. No era probable, le dijo, que ocurriera una revolución social en Dublín en siglos. Ella le preguntó por qué no escribía lo que pensaba. ¿Para qué?, le preguntó él, con cuidado desdén. ¿Para competir con frasiólogos incapaces de pensar consecutivamente por 60 segundos? ¿Para someterse a la crítica de una burguesía obtusa que confiaba su moral a la policía y sus bellas artes a un empresario? Iba a menudo a su chalecito en las afueras de Dublín y a menudo pasaban la tarde solos. Poco a poco, según se trenzaban sus pensamientos, hablaban de asuntos menos remotos. La compañía de ella era como un clima cálido para una planta exótica. Muchas veces ella dejó que la oscuridad los envolviera,
absteniéndose de encender la lámpara. El discreto cuarto a oscuras, el aislamiento, la música que aún vibraba en sus oídos, los unía. Esta unión lo exaltaba, limaba las asperezas de su carácter, hacía emotiva su vida intelectual. A veces se sorprendía oyendo el sonido de su voz. Pensó que a sus ojos debía él alcanzar una estatura angelical, y al juntar más y más a su persona la naturaleza fervorosa de su acompañante, escuchó aquella extraña voz impersonal que reconocía como propia, insistiendo en la soledad del alma, incurable. Es imposible la entrega, decía la voz. Uno se pertenece a sí mismo. El final de esos discursos fue que una noche, durante la cual ella había mostrado los signos de una excitación desusada, Mrs. Cínico le cogió una mano apasionadamente y la apretó contra su mejilla. Mr. Duffy se sorprendió mucho. La interpretación que ella había dado a sus palabras lo desilusionó. Dejó de visitarla durante una semana. Luego le escribió una carta pidiéndole encontrarse. Como él no deseaba que su última entrevista se viera perturbada por la influencia del confesionario en ruinas, se encontraron en una pastelería cerca de Parkgate. El tiempo era de aterido otoño, pero a pesar del frío, vagaron por los senderos del parque cerca de 3 horas. Acordaron romper la comunión. Todo lazo, dijo él, es una atadura dolorosa. Cuando salieron del parque, caminaron en silencio hacia el tranvía, pero aquí empezó ella a temblar tan violentamente que, temiendo él otro colapso de su parte, le dijo rápido adiós y la dejó. Unos días más tarde, recibió un paquete que contenía sus libros y su música. Pasaron 4 años. Mr. Duffy retornó a su vida habitual. Su cuarto era todavía testigo de su mente metódica. Unas partituras nuevas colmaban los atriles en el cuarto de abajo y en los anaqueles había 2 obras de Nietzsche. Así hablaba Zaratustra y la Gaya Ciencia. Muy raras veces escribía en la pila de papeles que reposaba en su escritorio. Una de sus sentencias, escrita 2 meses después de la última entrevista con Mrs. Cínico, decía: el amor entre hombre y hombre es imposible, porque no debe haber comercio sexual. Y la amistad entre hombre y mujer es imposible, porque debe haber comercio sexual. Se mantuvo alejado de los conciertos por miedo a encontrarse con ella. Su padre murió, el socio menor del banco se retiró y todavía iba cada mañana a la ciudad en tranvía y cada tarde caminaba de regreso de la ciudad a la casa, después de comer con moderación en George Street y de leer un vespertino como postre. Una noche, cuando estaba a punto de echarse a la boca una porción de cecina y coles, su mano se detuvo. Sus ojos se fijaron en un párrafo del diario que había recostado a la jarra del agua. Volvió a colocar el bocado en el plato, y leyó el párrafo atentamente. Luego bebió un vaso de agua, echó el plato a un lado, dobló el periódico colocándole entre sus codos y leyó el párrafo una y otra vez.
La col comenzó a depositar una fría grasa blancuzca en el plato. La muchacha vino a preguntarle si su comida no estaba bien cocida. Él respondió que estaba muy buena y comió unos pocos bocados con dificultad. Luego pagó la cuenta y salió. Caminó rápido en el crepúsculo de noviembre, su robusto bastón de avellano golpeando el suelo con regularidad, el borde amarillento del informativo Mail atisbando desde un bolsillo lateral de su ajustada chaqueta sobre todo. En el solitario camino de Park Gate a Chapelisod aflojó el paso. Su bastón golpeaba el suelo, menos enfático, y su respiración, irregular, casi con sonido de suspiros, se condensaba en el aire invernal. Cuando llegó a su casa, subió enseguida a su cuarto y sacando el diario del bolsillo, leyó el párrafo de nuevo a la mortecina luz de la ventana. No leyó en voz alta, sino moviendo los labios, como hace el sacerdote cuando lee la secreta. He aquí el párrafo. Voy a leer. Un triste caso. Resulta muerta una señora en la estación de Sydney. Hoy en el hospital de la ciudad de Dublín, el teniente médico en ausencia del señor Leverett empezó una investigación sobre el cuerpo de la señora Emily Cínico, de 43 años de edad, que fue muerta ayer por la tarde en Sydney Parade. La evidencia mostró que la difunta dama, mientras trataba de cruzar la calle, fue atropellada por la locomotora del tren local de las 10 desde Kingston, siendo las heridas causadas en la cabeza y en el lado derecho la causa de la muerte. James Lennon, conductor de la locomotora, declaró que había trabajado por 15 años en la compañía de ferrocarriles. Al oír el silbato del guardia, puso el tren en movimiento y un segundo o dos después lo hizo parar a consecuencia de los fuertes gritos. El tren iba despacio. P. Dunn, maletero ferroviario, declaró que el tren estaba a punto de partir cuando observó a una mujer tratando de cruzar la vía. Corrió hacia ella y gritó, pero antes de que pudiera alcanzarla, fue atrapada por la punta de la locomotora y cayó al suelo. Un investigador. ¿Vio caer a la mujer? Testigo. Sí. El sargento de policía, Crowley, declaró que al llegar descubrió a la difunta en la plataforma aparentemente muerta. Llevó el cuerpo a la sala de espera hasta el arribo de la ambulancia. El gendarme 57E corroboró esto. El doctor Alpin, cirujano asistente del hospital de la ciudad de Dublín, declaró que la difunta tenía fracturadas 2 costillas y que había comprobado severas contusiones en el hombro derecho. El lado derecho de la cabeza se había lastimado en la caída. Las heridas no alcanzan a producir la muerte en una persona normal. La muerte, en su opinión, se debió probablemente al shock y a la repentina falla del funcionamiento del corazón. El señor H.B. Patterson Finlay, a cargo de la compañía ferroviaria, expresó su profunda tristeza por el accidente. La compañía siempre había tomado todas las precauciones para prevenir a la gente de que cruzara las vías, salvo por los puentes, tanto colocando carteles en cada estación como usando portones de reja en cada paso a nivel. La difunta tenía el hábito de cruzar las vías tarde por la noche de plataforma a plataforma y visto ciertas otras circunstancias del caso, pensaba que no debía
acusarse a los funcionarios de la compañía. El capitán cínico de Leoville, Sidney Parade, marido de la occisa, también dio su testimonio. Declaró que la difunta era su esposa. Él no estaba en Dublín en el momento del accidente, pues solo llegó esta mañana de Rotterdam. Habían estado casados por 22 años y habían bebido felizmente hasta hace 2 años, cuando su esposa se puso un poco intemperante en sus costumbres. La señorita Mary Cínico dijo finalmente que su madre solía salir por la noche a comprar bebidas espirituosas. Testimonia que trató varias veces de razonar con su madre y que la inducía a unirse a la Liga de Alcohólicos Anónimos. No llegó a casa hasta 1 hora después del accidente. El jurado pronunció un veredicto acorde con la evidencia médica y exoneró a Lennon de toda culpa. El teniente médico dijo que era un caso muy doloroso y expresó su gran simpatía hacia el capitán cínico y su hija. Urgió a la compañía ferroviaria a tomar fuertes medidas para prevenir la posibilidad de accidentes similares en el futuro. No culpó a nadie. Mr. Duffy levantó la vista del periódico y miró por la ventana al melancólico paisaje. El río corría lento junto a la destilería y de cuando en cuando se veía una luz en una casa en la carretera de Lucan. ¡Qué fin! Toda la narración de su muerte lo asqueaba, y lo asqueaba pensar que alguna vez le habló a ella de lo que tenía por más sagrado. Las frases desilvanadas, las inanes expresiones de condolencia, las cautas palabras del periodista habían conseguido ocultar los detalles de una muerte común, vulgar, y esto le atacó al estómago. No era solo que ella se hubiera degradado, lo degradaba a él también. Vio la escuálida ruta de su vicio miserable y maloliente. Su alma gemela pensó en los trastabillantes derrelictos que veía llevando latas y botellas a que se las llenara el dependiente. Por Dios, qué final. Era evidente que no estaba preparada para la vida, sin fuerza ni propósito como era, fácil presa del vicio, una de las ruinas sobre las que se erigían las civilizaciones. Pero que hubiera caído tan bajo. ¿Sería posible que se hubiera engañado tanto en lo que a ella respectaba? Recordó los exabruptos de aquella noche y los interpretó en un sentido más riguroso que lo había hecho jamás. No tenía dificultad alguna en aprobar ahora el curso tomado. Como la luz desfallecía y su memoria comenzó a divagar, pensó que su mano tocaba la suya. La sorpresa que atacó primero su estómago comenzó a atacarle los nervios. Se puso el sobretodo y el sombrero con premura y salió. El aire frío lo recibió en el umbral, se le coló por las mangas del abrigo. Cuando llegó al pub del puente de Chapelle-Isot, entró y pidió un ponche caliente. El propietario vino a servirle obsequioso, pero no se aventuró a dirigirle la palabra. Había 4 o 5 obreros en el establecimiento discutiendo el valor de la hacienda de un señor del condado de Kildare. Bebían de sus grandes vasos a intervalos y fumaban.
escupiendo al piso a menudo y en ocasiones barriendo el serrín sobre los salivazos con sus botas pesadas. Mr. Duffy se sentó en su banqueta y los miraba sin verlos ni oírlos. Se fueron después de un rato y él pidió otro ponche. Se sentó ante el vaso por mucho rato. El establecimiento estaba muy tranquilo. El propietario estaba tumbado sobre el mostrador leyendo el Herald y bostezando. De vez en cuando se oía un tranvía siseando por la desolada calzada. Sentado allí, reviviendo su vida con ella y evocando alternativamente las dos imágenes con que la concebía ahora, se dio cuenta de que estaba muerta, que había dejado de existir, que se había vuelto un recuerdo. Empezó a sentirse desazonado. Se preguntó qué otra cosa pudo haber hecho. No podía haberla engañado haciéndole una comedia. No podía haber vivido con ella abiertamente. Hizo lo que creyó mejor. ¿Tenía él, acaso, la culpa? Ahora que se había ido ella para siempre, entendió lo solitaria que debía haber sido su vida, sentada noche tras noche, sola, en aquel cuarto. Su vida sería igual de solitaria hasta que él también muriera, dejara de existir, se volviera un recuerdo, si es que alguien lo recordaba. Eran más de las 9 cuando dejó el pub. La noche era fría y tenebrosa. Entró al parque por el primer portón y caminó bajo los árboles esmirriados. Caminó por los senderos yermos, por donde habían andado 4 años atrás. Por momentos, creyó sentir su voz rozar su oído, su mano tocando la suya. Se detuvo a escuchar. ¿Por qué le había negado a ella la vida? ¿Por qué la condenó a muerte? Sintió que su existencia moral se hacía pedazos. Cuando alcanzó la cresta de Magazine Hill, se detuvo a mirar a lo largo del río y hacia Dublín, cuyas luces ardían rojizas y acogedoras en la noche helada. Miró colina abajo y en la base, a la sombra del muro del parque, vio unas figuras caídas, parejas. Esos amores triviales y furtivos lo colmaban de desespero. Lo carcomía la rectitud de su vida. Sentía que lo habían desterrado del festín de la vida. Un ser humano parecía haberlo amado y él le negó la felicidad y la vida. La sentenció a la ignominia y a morir de vergüenza. Sabía que las criaturas postradas allá abajo, junto a la muralla, lo observaban y deseaban que acabara de irse. Nadie lo quería. Era un desterrado del festín de la vida. Volvió sus ojos al resplandor gris del río, serpenteando hacia Dublín. Más allá del río vio un tren de carga serpenteando hacia la estación de Kingsbridge, como un gusano de cabeza fogosa serpenteando en la oscuridad, obstinado y laborioso. Lentamente se perdió de vista, pero todavía sonó en su oído el laborioso rumor de la locomotora repitiendo las sílabas de su nombre. Regresó lentamente por donde había venido, el ritmo de la máquina golpeando en sus oídos. Comenzó a dudar de la realidad, de lo que la memoria le decía. Se detuvo bajo un árbol a dejar que murieran
aquellos ritmos. No podía sentirla en la oscuridad, ni su voz podía rozar su oído. Esperó unos minutos, tratando de oír. No se oía nada. La noche era de un silencio perfecto. Escuchó de nuevo, perfectamente muda. Sintió que se había quedado solo. Necesito preguntar, porque me perdí en el transcurso del cuento, ¿qué fue exactamente lo que les pasó a ellos? Que después no tuvieron más contacto, porque no sé, no entendí cuál fue el Ok, momento en el que hecho generó crítico. la ruptura. Hubo un momento posiblemente apasionado en donde ella, estando en el sofá, tomó su mano, Sí. la mano de Duffy, Sí, y lo puso contra su mejilla. sí. Y eso le generó miedo y se detuvo. Ah. Le generó terror. Vamos a empezar por los que están adentro. ¿Querés empezar, Glory? Bueno, bueno, es lo que salió. Sí. Una vida llena de detalles donde el ojo observa el afuera meticulosamente y no puede hacer lo mismo hacia adentro. Escapa abruptamente de una sensación que lo perturba y lo hace sentir amenazado y vulnerable. Transmuta estas sensaciones en enojo y toma distancia colocando todas las emociones en la bolsa de la soledad, de la que toma conciencia, solo cuando su objeto del deseo ya no está. Pareciera como una revelación. Muy bien, tenemos una interpretación argumental. Gracias, Glory. Lili, ¿querés leernos? Lili Privitelli, que estás... Ah, ¿estoy yo muda? No. Lili, ¿podés leer? No, está... Si tocas el micrófono... Si no, no se oye nada. Toca tu micrófono. Que tampoco tiene oídos. Claro, el micrófono. Ahí. A ver, Lili. Toca tu micrófono, a ver si podés. Tócalo de nuevo. Ahí. A ver, habla. No, ahí tocaste la cámara. Bueno, se desconectó. Comienzo, Sí, por favor. sí. La búsqueda del lugar perfecto, con las distancias deseadas a los lugares más poblados, no alcanzaron a aislarlo del contacto humano cuando sus miradas se encontraron. Las leyes seguían vivas en su interior. Sus voces pujaban por salir y ser oídas por ella, pero al ser tocado, todo su ser se puso en alerta. Las leyes seguían allí. El miedo a romperlas lo hizo huir. No podía permitir transgredir o perder el control, dejarse invadir. Pensó, tal vez. Cuando supo la noticia, entendió que no era dejarse invadir, sino dejar de estar solos. Ahí. Gracias, Lili. También una Bueno. síntesis
argumental, ¿no? De interpretar Sí. qué pasó en este cuento que tiene tantos detalles. Sí, sí. Alex, te escuchamos. Ahí estás mudo. ¿Y no podés? Toca tu pantalla. Ahora, Sí. bueno, me pareció fantástico cómo en tan pocas hojas se puede casi resumir una vida. Y también la posibilidad de establecer un propósito para cambiarlo. Una biografía muy real, una autobiografía muy real. Pocas veces recuerdo haber leído algo así, que me tocó tanto. Mr. Taffy se da cuenta, recostado en su propia sombra, cuántos episodios y amores posibles pasaron por su vida sin que a lo mejor él no se diera cuenta. Pero el relato del diario es una bisagra en su alma y le abrió el corazón, ojalá para bien, y que cambie su idiosincrasia dublinesa, ayudado por los jóvenes que vio recostados contra el muro besándose. Ojalá. Muy lindo. Gracias, Alex. Gracias. Kitty, te escuchamos. ¿No? Sí, Kitty, te oímos bien, por suerte. Observo a través de todo el cuento la descripción de las... Para un momento, habla más al micrófono, porque te oímos, pero un poco lejos. Bueno, ahí Mejor. observo a través de todo el cuento la descripción de las conductas de un personaje. Austero, solitario, apegado a sus propias reglas, al límite de renunciar a sus deseos. Su emocionalidad le mostraba los caminos que por alguna razón rechazaba. Su casa muestra un aislamiento del mundo exterior, con contactos sociales superficiales. Cuando llega quien rompe sus estructuras, no se atreve a ser libre, tan pautada cada uno de sus actos. Cuando al fin lo golpea la realidad, la culpa lo invade. No sé si es por ese sentimiento, pero parece arrepentirse de haber dejado pasar un momento para vivir fuera de las formas que él mismo se trazó. El cuento me gustó. Las descripciones me resultaron como un estar viendo un cuadro. Luz, colores, sonidos, movimientos, lugares, escenas, sentimientos. Sí. Gracias, Kitty. Dani, ¿querés leernos? ¿Estás mudo? Sí. Ahí. Ahora No sé si se escucha. te oye perfectamente. Ahora sí. Ujú. Bien. No, a usted no. Un pequeño gesto, una sutil caricia, fueron los símbolos del vacío para quien sufrió en carne propia la espantosa y ridícula desgracia de ser alguien a quien nunca le iba a ocurrir nada. Por cuidadosa omisión de la trascendencia de sus actos, por el absurdo terror a sentir un amor furtivo pero constante, o por el simple hecho de vivir su propia grisura como leitmotiv de su vida,
Un hombre descubrió un día que estamos solos en el universo, sin sonidos, sin caricias, sin palabras tiernas, solo adormecidos por una vida que se nos desliza más rápido de lo imaginable, en el puente imposible del amor, en el fulgurante anhelo de ser comprendido, aunque sea solo una vez, en un pequeño gesto o una sutil caricia. Muy lindo, Dani. Vieron qué linda esa expresión, que se trenzaban los pensamientos de él y ella. Mm. Qué imagen. El párrafo que alguna vez yo les marqué como síntesis de un retrato perfecto en pocas palabras es este. No tenía colegas, ni amigos, ni religión, ni credo. Vivía su vida espiritual sin comunión con el prójimo, visitando a los parientes por Navidad y acompañando el cortejo si morían. Llevaba a cabo estos dos deberes sociales en honor a la dignidad ancestral, pero no concedía nada más a las convenciones que rigen la vida en común. Se permitía creer que, dadas ciertas circunstancias, podría llegar a robar en su banco, pero como estas circunstancias nunca se dieron, su vida se extendía uniforme, una historia exenta de peripecias. Este retrato es lo que genera el efecto de contraste, o sea, sobre este fondo es como poner negro de fondo y arriba blanco. La aparición de esta relación es un contraste, es una peripecia deslumbrante para él, que tiene la habitación así, que tiene todo organizado, y además todo esto, jamás va a robar el banco, que es lo más loco que se le pudo haber ocurrido, pero no va a hacerlo. Así que, bueno, muy buenos comentarios. Les voy a pasar ahora la tarea de palabras que les voy a dictar. ¿Las chicas de ahí no van a leer? Ah, perdón, sí, tienen razón, acá no están mudas. Lo que les voy a pedir es que cada uno se ponga mudo, así no entro en el problema de la mudez. Pero gracias, Glory. Empezamos con... Por favor. Con Lía. Estoy conmovida. El cuento sacudió mi cuerpo y la mirada de mi cuerpo se deslizó hacia algún recuerdo que le prestó la mirada de mi alma. Sentí desazón ante la despedida de un hombre y una mujer que tejían juntos una posible historia de amor. La decisión, conducida por el deber del señor D, me llevó a sentir pena por el brutal choque entre el razonamiento y la emoción. Cuando la noticia de la muerte de la señora resuena en el corazón del señor D, la música de ese corazón, el trajinar de la marcha del tren, vuelven a tapar la posibilidad del amor. Observo en el Señor la rigidez de la sociedad dublinesa, su descreimiento en una revolución social y o personal, la profunda culpa que le produce un incipiente cambio. Lloro ante la negación y el empecinamiento en la conservación de hábitos sin sentido que impiden la eternidad del movimiento. Muy lindo, tienen unas partes poéticas muy bellas para dejarlas así, y tal cual esa es la parálisis, ¿no? Y la imposibilidad de cambiar. Y otro comentario es que el famoso Partido Socialista de Irlanda era casi inexistente, es decir, estaba allí, pero no hacía nada porque solamente hablaban de los salarios, y lo que Irlanda necesitaba y quería era una reforma agraria, pero los del partido no les importaba eso,
Entonces por eso cuando dice se dividieron en tres con tres guardillas, Y ya no fue ninguno. claro, no tenían la pasión para seguir con la revolución. Eso también le dio tristeza a Jackie. Y también cuando habla para qué escribir, ¿no? Dice, ¿para qué? Porque si el arte lo dirigen los empresarios y la gente está en manos de la policía. ¿Te escuchamos? En este cuento, el narrador toma distancia de todo, hasta de sí mismo. Da la impresión de haberse convertido en una cámara fotográfica con la que registra los ambientes, dando el mismo peso a los paisajes, a los contextos y a los seres humanos que intervienen en el relato. Cuando comienza, se detiene en mostrar el empapelado de un cuarto, un mantel, un plato de comida. Lo hace sin pasión. Al promediar el relato se involucra paulatinamente y al final abre la compuerta a sus emociones, lamentando lo que no fue, lo que pudo haber sido. Siente culpa por estar vivo y no haber podido responder a un llamado desesperado de un alma solitaria. El triste caso aparece teatralizado bajo la forma de una mujer madura que se suicida arrojándose bajo un tren, pero al mismo tiempo espeja la desconexión de quien relata. El motivo de la muerte de la mujer no son los golpes, es un ataque al corazón, pero ese corazón parece haber muerto muchos años antes, cuando se cruzó con un ser incapaz de aceptar cualquier tipo de vínculo. La escena, por lo que se aprecia, es una escena teatral, tiene música de fondo y colores, y una escenografía poblada de colores del parque otoñal en el que el narrador instala a sus figuras. Sí, muy bello. Yo que gusto público. Gracias, Lili. Te escuchamos. Acuerden de tocar sus micrófonos. Lili, vos tenés prendido tu... Lili, privilegié ustedes apagarlos, si no me pasa eso de ahogarlos, que no los puedo devolver. ¿Se ve Zoom? Sí, está aquí. Dale, te escuchamos. Quisiera escribir una historia, pero después de la historia escuchada no puedo escribir ninguna. No puedo, porque el anterior lo contiene todo, que por llevarse el todo me dejó sin ninguna parte. Todo lo nombra, pasos apurados, pasos lentos, solos o acompañados, pasos sonoros y silenciosos. Las formas de caminar me dejaron sin pasos. Habla de elenco de placeres y los imagino escritos, como cuando termina una película que muestra en movimiento aún el nombre de los participantes en sus distintos oficios. Las sonoras y visuales descripciones de forma y lugar encajan en una perturbación cotidiana, un corazón alterado, con miedo a conocer el no conocido, y se fue consigo, solo consigo, para recordar la triste historia, de triste final y su final en soledad. Gracias. También la narración tiene este juego de decir y narrar la forma cuando habla de... Tenía el hábito de escribir en tercera persona y en tiempo pretérito acerca de sí mismo, y otra observación es que tenía una extraña relación con su cuerpo, una distancia como si estuviera fuera de él. Esas dos frases son son la hipótesis, son el ADN con el que trabaja toda la textura del relato, repitiendo esta técnica minuciosa, como algunos dijeron que describe el cuarto. Bueno, el cuarto es su vida, es una parte de su cuerpo, tal como está descrito, con ese orden que están los libros más pesados abajo y arriba los más livianos, el de catecismo, con la libreta del colegio. Luego esos libros que aparecen después, los de Nietzsche, son perturbadores, o sea, esos rompen con la religión
y con la moral, dirían, de esa época, y se dirigen a pensar en el instinto, en la supervivencia, en la evolución, en otro principio distinto de las costumbres que vienen dominando el escenario. Así que esos libros son señales que aparecen luego en la vida del señor Duffy. Bueno, ahora viene la otra parte. Han trabajado un montón. Ya lo creo. En realidad creo que más que venir a aprender a escribir, venimos a aprender a leer. Eso es lo que me parece. Es que sí, son inseparables. Borges decía... ¿Querés empezar, Lilian? Bueno. Otra vez, sintiendo que mi mano tocaba la suya, reenvié a uno de mis hijos la imagen de la biblioteca de su colegio. Aquel histórico colegio en el que trenzó sus pensamientos, escuchando voces sabias, revolucionarias, distintas, desafiantes, repitiendo las sílabas de nombres ilustres. Su respuesta a mi envío llegó en su voz rozando mi oído. Frente a esta imagen, dice, siento su olor, su luz. Veo a cada bibliotecario. Épocas pasadas, adolescencia. Muy lindo. Real. Gracias, Lía, qué bueno que te inspiró. Lili. Ella y él trenzaban sus pensamientos. No era fácil hundir ese tejido, porque las ideas tenían distinto peso y muy diferente color. Se alejó de inmediato cuando creyó que su mano tocaba la suya. Lo recorrió un aire frío, frío como su voz rozándole el oído, y la trama que habían comenzado a tejer se convirtió en hojarasca otoñal llevada por el viento. Solo hubiera podido reconstruirla un poeta, pero todavía está allí. Nadie se atrevió a darle ritmo y rima y a llevarla a las páginas de un libro. Qué lindo. Gracias, Lili. Su. Alguna trenza con sonidos que rozan el oído, e imagino que una mano toca la mía. El aire frío es perfecto y propicio para agarrar una mano y trenzarse con ella. Los vi pasar. La calle y su espacio les pertenecía. Él murmuraba algo muy cerca, como rozando el oído de ella con su voz. Ella extendía la mano y tocaba la de él. Le decía su nombre repitiendo sus sílabas. El nombre compuesto lo ayudaba a deletrear largo y repetía su nombre, siempre en sílabas para que durara más. El aire frío envolvía la oscuridad en la que se pertenecían. Trenzaban sus dedos y sus pensamientos. Las voces rozaban sus oídos. Repetían las sílabas de sus nombres y con ellas se rozaban el alma. Qué bueno, volvió el romanticismo que tuviste una vez con Borges. Me encantó, está ahí, tenés una serie. Gracias. Glory, te escuchamos. Pero ahora yo no les hice nada, ¿eh? ¿Estás segura? Esto es muy raro. Eso parece más... Sí. A ver, ahora. Sí. Ok, yo les voy a Ahora poner. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahí estamos. ¿Te escuchamos? Mientras... perdón. Sí, sí. Mientras en el silencio sus pensamientos se trenzaban en el aire frío, su voz,
repitiendo las sílabas de su nombre, pareció rozar su oído. Se le erizó la piel cuando pensó que su mano tocaba la suya y dulcemente la trajo hacia sí y por primera vez la besó. ¡Ay, qué bien! Gracias, Lori. De síntesis. Alex. Pero happy end tuvimos ahí. ¿Escuchan? Sí. Sí, sí. El aire frío la sorprendió repitiendo las sílabas de su nombre. Duffy, si no me hubieras rechazado, hubiéramos sido muy felices, tan felices, se decía para sus adentros, mientras trenzaban sus pensamientos. Y su voz podía rozar su oído, como lo hizo todos sus días, todos mis días. Tal vez esa locomotora que se acerca lo transforme. ¿Sabes qué? Léelo de nuevo, por favor. El aire frío la sorprendió repitiendo las sílabas de su nombre, Duffy. Duffy, si no me hubieras rechazado, hubiéramos sido tan felices, se repetía para sus adentros, mientras se trenzaban sus pensamientos. Y su voz podía rozar su oído, como lo hizo todos esos días. Y tal vez esa locomotora que se acerca lo transforme. Gracias. 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 Lili, te escuchamos. A ver si me escuchan. Sí, sí. En el camino, el aire frío helaba las mejillas. Entre tanto, se trenzaban sus pensamientos. Pensó que su mano tocaba la suya, repitiendo las sílabas de su nombre, tan cercana la sentía. La noticia lo sorprendió. Ahora sí, su voz podía rozar su oído. Ay. Muy lindo. Gracias. Gracias. Claro. Gracias, Lili. Kitty. No, a ustedes. Ella salía al pasillo. Más, muy bajito, ponete más junto al micrófono, por favor. Ella salía al pasillo cuando el edificio se poblaba de silencio. El aire frío la animaba. No solía hacerlo en primavera. Se sentó en el cómodo sillón del recibidor, recorrió una vez más la puerta de vidrio enmarcada en láminas de bronce perfectamente lustradas. Se detuvo en el mensajero. Su voz podía rozar su oído. ¿Cómo estás? Igual. ¿Ninguna novedad? No. Este mensajero, en otros tiempos, trenzaban los sentimientos de los habitantes del edificio. Ella solía salir con una bolsita, abría el candado y brotaban todas las palabras, las frases, las sonrisas, las lágrimas, las fotos que los nietos mandaban a los abuelos, las promesas de un pronto regreso. Hoy era solo un mensajero de servicios del hogar. Ella iba piso por piso y repartía las letras, las frases, todas escritas, y ahí no tuve más tiempo. Quedó hermoso. Va a ser lindo que termine. Gracias, Kitty. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Bienvenidos a Joyce. ¿No faltó Dani? Pero sí fue Dani, parece, porque se me hizo... Creo que no tiene computadora esta hora. Adiós, adiós. Chao, chao, chao. Cheers. Ahí te vemos bien, Kitty, centrada.
Ahora te vemos perfecta. Adiós. El final fue bueno. Bueno. Adiós. Yo también. ¿Por qué no traes una bandejita? Yo porque hacen mis alumnos